Yo puedo determinar los UKs, es decir, para cualquier elemento U, si yo propongo mi solución general como la suma de las funciones U subíndice 1 por Y1 más U subíndice 2 por Y2, así consecutivamente, hasta el término enésimo, donde U'K va a ser el cociente de WK sobre W, donde W1 se sustituye la primera columna por 0, ceros y al final la función que hace diferente de homogénea a nuestra ecuación diferencial. W2 es W, pero en la segunda columna se sustituyen por ceros y f de x. W3 se sustituye la columna por ceros y f de x. Recordemos que W son y, la primer renglón, Y1, Y2, Y3, segundo renglón, Y', Y2', Y3', tercer renglón, Y1', Y2', Y3'. ¿Ok? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Como únicamente vimos dos ejemplos, pregunta para ustedes. Este ejemplo no lo vimos entonces. No. Muy bien, vamos a analizar este ejemplo y observemos. Análogamente a los casos que revisamos el día lunes, en este ejemplo, nosotros primero, paso número 1, hay que resolver la ecuación diferencial homogénea. ¿Cuánto vale la ecuación diferencial homogénea? Observamos que la ecuación homogénea sería y' menos m y la ecuación auxiliar asociada a esta sería m cuadrada menos 1 igual a 0, donde observamos que por ser una diferencia de cuadrados, sus raíces son m1 igual a menos 1 y m2 igual a 1. Por lo tanto, la solución de la homogénea o complementaria, como lo dice específicamente este autor, sería C1 por e a la x más una constante 2 por e a la menos x. Dada esto, entonces yo asocio Y1 igual a E a la X, Y2 igual a E a la menos X. Luego entonces, considerando eso, mi Grunskiano total, E a la X y E a la menos X va a ser igual a menos 2. Encontramos que el Grunskiano total es igual a menos 2. Por otra parte, por lo que acabamos de revisar, 1' va a ser igual al Grunskiano, ¿quién? Al Grunskiano 1, el cual se puede encontrar como menos c a la menos x por 1 sobre x, sobre el Grunskiano total, que es menos 2. Ahora, dada U', yo tengo que integrar. Entonces yo encuentro que U a la 1 es igual a 1 medio de la integral de x sub 0, de x sub 0 a x, ¿de quién? De a la menos t sobre t de t. Algo parecido obtengo para U2', que es el Grunskiano 2, que nos da como resultado e a la x por 1 en x sobre menos 2. U2, entonces, ¿a qué va a ser igual? A la integral de menos 1 medio de x sub 0 a x de a la t sobre t. Observamos que la integral de U1 y de U2 son muy parecidas y nosotros concluíamos la clase pasada que estas integrales no son tan directas, que para poder resolverlas ocupamos métodos de aproximación y de hecho, ahora que estoy recordando, yo no les coloqué en Classroom que ustedes tenían que investigar los métodos de aproximación de Simpson y también el método de aproximación del trapecio y yo les compartí cómo se podían ocupar las series de potencias para, en este caso del exponencial, para poder encontrar una solución de estas integrales. Entonces, como no lo puse, lo van a entregar hasta la siguiente semana. Muy bien. Luego entonces, aquí el autor supone que ni siquiera por métodos aproximativos se puede encontrar la solución, por lo que específicamente esta solución particular para el autor queda en términos de las integrales. Recordemos que la solución de particular o parcial va a ser un medio de, bueno, en este caso es 1, que es un medio de la integral de x sub 0 a x de a la menos t por t, de t, por y1, que es e a la x, menos u2, que es un medio de a la menos menos un medio por y2, que es a la menos x, por la integral de x sub 0 a x de a la t sobre t de t. Al final,
concluyendo, recordemos que la solución general va a ser la suma de la ecuación homogénea más la particular y el autor realiza la suma. En nuestro caso particular, que recordemos que se les dejó de tarea, ustedes tienen que encontrar estas integrales en su forma aproximativa. Entonces recuerden que les van a dar solo ciertos números y solo van a encontrar aproximadamente este término. Luego entonces, esto fue lo que vimos al final. Vamos a concentrarnos en esta parte. Vamos a resolver otro ejemplo. De estos ejemplos que yo tengo aquí, vamos a comenzar con el ejemplo número 7. ¿Por qué? Pregunta, ¿ustedes conocen las funciones hiperbólicas? No. Muy bien. Es algo natural que la mayoría no conozca las funciones hiperbólicas, pero quienes sí las conocen, ¿recuerdan qué son las funciones hiperbólicas para quienes sí las conozcan? Yo recuerdo que estas se basaban en una función exponencial. Sí, muy bien. Sí, efectivamente. Y tal como lo sugiere su nombre, estas funciones surgen a partir ya no del círculo unitario como son las funciones trigonométricas. De hecho, observen, aquí sean muy observadores, por favor. Solemos tender a confundir las hiperbólicas con las trigonométricas por sus propiedades parecidas. Pero la diferencia básicamente radica en su definición y en a partir de dónde se forman. A diferencia de las funciones trigonométricas, recordemos que el origen de las funciones trigonométricas son el círculo unitario, como lo veíamos desde la secundaria. Las funciones hiperbólicas van a tener un origen a partir de la hipérbola. De estas figuras que yo les voy a compartir a continuación en pantalla. A mi derecha, ustedes observen cómo yo tengo una hipérbola. A partir de estas hipérbolas, surge la definición del seno hiperbólico. ¿Y cuál es su diferencia con el seno trigonométrico? Que no solamente se pone seno, sino también aparece una H, por lo que podremos decir que es la sinh de X. Bueno, alguna manera de pronunciarla, ¿no? Y como su compañera ya lo comentaba, esta está definida a partir de las exponenciales. Observen, en el numerador, en el caso de la sinh de x, es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Algo parecido nosotros vamos a tener ¿para quién? Para la función coseno hiperbólico, que como ya les había comentado, no nada más se pone cos de coseno, sino para distinguirlo del coseno de las trigonométricas, se le pone una H que hace referencia precisamente al término hiperbólico, por lo que es el cosh de X. Y se define como e a la X más e a la menos X sobre 2. Análogamente, como ustedes lo veían para las funciones trigonométricas, aquí observen, también se puede definir una tangente hiperbólica de X, que está definido como el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Y también nosotros podemos definir lo que son las funciones cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica, y además de ello, pues también una cosecante hiperbólica. Teniendo en cuenta esto, pues entonces la pregunta inmediata con todo esto que estamos viendo, es cómo las obtengo. De hecho, aquí nos dice de forma, voy a resumirlo, que efectivamente surgen del hecho de tener una hipérbola equilátera, pero por ahí las ecuaciones son diferentes, ¿no? A las ecuaciones de las trigonométricas, que recordemos que la suma de los cuadrados en las trigonométricas nos da 1. En este caso en particular, esta es una diferencia por ser una hipérbola. La diferencia de los cuadrados nos da igual a 1, en particular de una hipérbola en su forma horizontal, ¿verdad? Y de ahí es de donde van a surgir, como observamos aquí en la imagen del lado derecho de la pantalla. Muy bien, ya teniendo esto, entonces la pregunta inmediata que yo me haría, ¿existen las derivadas e integración de estas funciones? Porque ahorita las vamos a ocupar nosotros. Y la respuesta es sí, sí existe. En el caso de la derivada del coseno hiperbólico, su derivada es el seno hiperbólico. En el caso de la derivada del seno hiperbólico,
su derivada es el coseno hiperbólico. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente, que a diferencia de las funciones trigonométricas, en estas derivadas normalmente en mis resultados surgían un signo negativo, ¿verdad? En este caso observamos que ambas son positivas. También observen que la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólico al cuadrado de x. Observen también que la derivada de la cotangente hiperbólica de x es menos cosecante hiperbólica al cuadrado de x. Y observen que la derivada de la secante hiperbólica de x es menos secante hiperbólica de x por tangente hiperbólica de x. Y que la derivada de la cosecante hiperbólica de x es menos cosecante de x por cotangente hiperbólica ambas de x. Ahora, cuando nosotros integramos, pues vamos a tener algo parecido. Aquí ya no aparecen las integrales, pero nosotros por el teorema fundamental del cálculo de una variable, sabemos que si yo integro, por ejemplo, esto, o esto de acá, integro esto, tengo que la integral del seno hiperbólico, ¿cuánto vale? Coseno hiperbólico. Si yo integro el coseno hiperbólico de x, ¿cuánto tengo? Seno hiperbólico. Si yo integro secante hiperbólica al cuadrado de x, ¿me da? Tangente hiperbólica de x. Si yo integro cosecante hiperbólica al cuadrado de x, obtengo cotangente hiperbólica de x. Ok, ya con esto. Esto es justamente lo que necesitamos para resolver este problema. Recordemos nuevamente que nuestro problema, ¿cuál es? Resolver la ecuación diferencial número 7, la cual nos dice que es igual a y' menos y igual a coseno hiperbólico de x. Entonces, para ello nosotros recordemos que para yo poder resolver esta ecuación diferencial, yo tenía que resolverlo por distintos casos. ¿Cuáles son esos casos? Muy bien. Permítanme, aquí alguien me está diciendo que según el signo de la derivación lo vamos a respetar en la integración de la función hiperbólica. Sí, sí es importante considerar cómo nosotros tenemos precisamente esos signos. Ahorita nada más vamos a ocupar senos. El coseno hiperbólico, recuerden que aquí no vamos a derivar. Yo nada más quería que ustedes la conocieran, para quienes no conocen estas funciones, porque la naturaleza también se comporta de forma hiperbólica, chicos. No nada más de forma trigonométrica, ciertamente existen muchas ecuaciones, muchos elementos en la naturaleza que se comportan de forma trigonométrica, pero ahorita les quiero introducir esa forma hiperbólica porque la naturaleza que se comporta de forma hiperbólica también es hermosa, fascinante. Muy bien, ahora, esta es la ecuación diferencial que yo debo de resolver. Como paso número 1, que era lo que nosotros hacíamos, resolver la ecuación homogénea. Para resolver la ecuación diferencial homogénea, yo escribo la ecuación asociada a ella. Es decir, tengo que resolver y' menos y igual a 0. Tengo que escribir su ecuación característica, que es el paso número 2. ¿Cuál es su ecuación característica? Es pregunta para todos. ¿Cuál es la ecuación característica de esa ecuación diferencial que acabo de escribir? M al cuadrado menos 1. Ok, m al cuadrado menos 1. Entonces nosotros vamos a tener que su ecuación asociada característica es m cuadrada menos 1 igual a 0. Pero esto se puede ver como una diferencia de cuadradas, m menos 1 por m más 1. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad, chicos? Sí. Entonces, sus raíces son reales y diferentes. Luego, entonces, mi solución de la homogénea va a ser la suma de una constante 1 por e, a la primera raíz que es x, más una constante 2 por e a la
menos X. Hasta aquí estamos de acuerdo. Una vez teniendo esto, ¿qué voy a realizar? Lo siguiente. Voy a, en el tercer paso, voy a proponer mi solución particular como ¿quién? Como una función 1 de e a la x más una función u2 por e a la menos x, donde identifico particularmente que y subíndice 1 es e a la x y que y subíndice 2 es e a la menos x. Teniendo esto, entonces, en el paso número 4, en el paso número 3, yo voy a, y antes de continuar, yo tengo que recordar escribir quién es f de x, que es lo que hace no homogéneo a mi ecuación diferencial, que en este caso recordemos que f de x específicamente quién es. F de x es igual a coseno hiperbólico de x. Teniendo ya todos estos datos, en el paso número 4, yo voy a calcular los Gronskianos. ¿Cuánto vale el Gronskiano total? Recordemos que el Gronskiano total es de las soluciones que es e a la x, e a la menos x, que me da el siguiente determinante. El determinante de e a la x, e a la menos x. En el primer renglón. En el segundo renglón derivo y me da e a la x y me queda la derivada de e a la menos x, que es menos e a la menos x. Calculo el determinante y obtengo que el determinante, ¿cuánto vale? Recuerden que para el determinante es este término, por este término que me queda, menos a la 0, ¿verdad? Porque recuerden que tienen e a la x por menos e a la x, me queda el signo menos y sumo los exponentes por propiedades del exponencial, que me da e a la 0 y eso me da menos 1. Ya lo voy a colocar. Menos este término, por este término que también me da menos 1. Menos 1, obtengo menos 2. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Ahora calculemos nuestro Gronskiano 1. Para el Gronskiano 1, ¿yo qué calculo? Recuerden, tengo que sustituir esta primera columna por el 0 y por f de x. Pero f de x, ¿quién es? Como dice acá arriba, el coseno de x. ¿Qué es lo que hace? No homogéneo a mi sistema, bueno, a mi ecuación diferencial. Y dejo la primera columna, digo la segunda columna, y menos e a la menos x. Y calculo este determinante. Este término por este término me va a dar 0. Y me va a quedar menos este término por este término. Es decir, voy a obtener e a la x, e a la menos x, me faltó el signo negativo, menos e a la menos x por el coseno hiperbólico de x. Es decir, mi Gronskiano total vale menos 2, mi Gronskiano 1 vale menos e a la menos x por coseno hiperbólico de x. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, verdad, chicos? Ahora calculemos el Gronskiano 2. Recordemos que el Gronskiano 2 es conservando esta columna y sustituyendo esta segunda columna por 0 y por coseno hiperbólico de x. Luego entonces yo obtengo que mi Gronskiano 2 va a ser igual a e a la x 0, e a la x y coseno hiperbólico de x. Calculo este determinante. Este término por este es e a la x por coseno hiperbólico de x. Menos este término por este que me queda como e a la x coseno hiperbólico de x. Hasta aquí ya obtuve todas las herramientas para poder calcular U subíndice 1' y U subíndice 2'. Recordemos que en la forma más general, U subíndice 1' es igual a ¿quién? Al Gronskiano 1 sobre
el Gronskiano total. Recordemos, me regreso a una diapositiva, que el Gronskiano 1 es igual a menos e a la menos x por el coseno hiperbólico de x, y recuerdo que el Gronskiano total vale menos 2. Ya teniendo esto en mente, entonces aquí sustituyo. Sustituyo y obtengo que el Gronskiano 1 me dio menos e a la menos x por el coseno hiperbólico de x sobre menos 2. Pero signo negativo sobre signo negativo me da positivo y únicamente prevalece este término, que es e a la menos x por coseno hiperbólico de x. Construyamos ahora lo que vale U subíndice 2', que es el Gronskiano 2 e a la x coseno hiperbólico de x sobre menos 2. Es decir, esto me queda menos e a la x por coseno hiperbólico de x, y todo esto dividido sobre 2. Ya habiendo construido U1' y U2', ahora ¿qué debo de hacer? Integrar ambas ecuaciones. Para fines prácticos, a esta la voy a llamar ecuación diferencial. Bueno, ecuación, sí. Diferencial 1 y diferencial 2. Y vamos a encontrar U1'. U1' es integrando ese término, y nos va a quedar la integral de a la menos x por coseno hiperbólico de x. Y es aquí donde yo les decía que hay que considerar precisamente cuánto valen las integrales. Entonces no lo olvidemos. ¿Cuánto vale la integral del coseno hiperbólico de x? ¿Ok? Entonces, resolvamos. 1 integrando me va a quedar como el 1/2 que tengo como múltiplo, queda como un múltiplo de la integral de ¿quién? De a la menos x por coseno hiperbólico de x diferencial de x. Pregunta para todos. ¿Cómo resuelvo esa integral? Integral de e a la x por coseno hiperbólico de x diferencial de x. ¿Ok? Lo resuelven de tarea. Y esta ecuación, como yo les comentaba hace unos minutos, no debemos de perder de vista que lo primero que debemos de realizar es resolver la ecuación homogénea. En este caso, la ecuación diferencial homogénea, ¿quién es? X al cuadrado por y prima menos 3 veces x por y prima más 3 veces y igual a 0. En el segundo paso, yo asocio su ecuación característica a esta ecuación diferencial. ¿Cuál es su ecuación característica, chicos? Vamos a recordar que nosotros veíamos que para encontrar la ecuación característica de esta ecuación de Cauchy-Euler, que en este caso es de segundo orden, yo recuerdo que me va a quedar, si mal no recuerdo, cuando yo se los di, me quedaba como un término m, donde m era el coeficiente m cuadrada, que aparecía acompañando a x. Entonces aquí voy a tener m cuadrada. Más, ¿qué cosa? Más utilizábamos la constante que acompaña ¿a quién? Al término m, que en este caso es b, le llamábamos en su forma general b, que era menos 3, menos a, que en este caso es menos 1, multiplicado por m, más la constante c, que la constante c era quien acompañaba a y. Y esto era igual a 0. ¿Cierto o no, chicos? Sí. Sí, profesora. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Que esto se va a reducir a la forma siguiente. M cuadrada menos 3 menos 1 menos 4m más 3. Entonces, yo voy a obtener
un polinomio característico asociado de la forma m cuadrada menos 4m más 3 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio, chicos? Díganme dos números tales que multiplicados nos dé 3, pero sumados nos dé menos 4. Menos 3 y menos 1. Multiplicados nos da menos 3 menos 1, 3. Sumados, menos 3 menos 1, menos 4. Estas son sus raíces. ¿Qué tipo de raíces son? Raíces reales y diferentes. Recordemos que dado que nosotros asociábamos desde un principio que son ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, recordamos que en esta parte, en el tercer paso, cuando nosotros escribimos la solución de la homogénea, este va a ser como una constante 1 y ponemos una función x a la primera raíz. ¿Quién es la primera raíz? El cubo. Entonces nos queda C1x cúbica más una constante C2 por x elevada a la segunda raíz. ¿Quién es su segunda raíz? 1. Entonces nos queda C1x cúbica más C2x. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora, vamos bien. Una vez que ya tenemos esta solución homogénea, ¿cuál es el siguiente paso? El paso número 4 es asociar precisamente que específicamente voy a tener que mi solución particular va a ser la propuesta de una función U1 por x cúbica más una función U2 por x. Y además yo identifico qué cosas. Lo siguiente. Yo identifico específicamente que yo tengo que y1 vale x cúbica, que y2 vale x. Pero también identifico de la diapositiva anterior que f de x, ¿cuánto vale, chicos? 2 veces x a la cuarta por e a la x. Entonces, cuando yo tengo eso, yo observo que y subíndice 1 es x cúbica, que y subíndice 2 es igual a x y que f de x, como ya lo había comentado, es 2 veces x a la cuarta por e a la x. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ya teniendo estos elementos, ya puedo construir mi solución. Y para construir algo más fuerte en el método de variación de parámetros, yo voy a utilizar el método de variación de parámetros. Entonces, por variación de parámetros, yo debo de construir W. W, recuerden, que son Y1 y Y2, X cúbica y X. Derivo en el segundo renglón. ¿Cuánto vale la derivada de X cúbica, chicos? Tres x cuadrada. 3x cuadrada. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de X? 1. Entonces, calculo este Gromskiano. Este Gromskiano me da, recordemos, X cúbica por 1, X cúbica, menos X por 3X cuadrada, obtengo menos 3X cúbica. Reduzco términos. X cúbica menos 3X cúbica me da como resultado menos 2 veces X cúbica. Por lo que yo acabo de obtener que el Gromskiano es menos 2X cúbica.
Ahora construyamos el Gronskiano subíndice 1. A diferencia de las ecuaciones diferenciales que veíamos anteriormente, en este caso sí nos da el término en diagonal diferente, ¿verdad? Veamos. Gronskiano 1, recuerden, primera columna la sustituyo por ¿quién, chicos? Por 0 y por la función f de x, que es 2x a la cuarta por e a la x. Y la segunda columna la pongo tal cual. Ahora calculo este Gronskiano. Este determinante 0 por 1, 0. Menos 2 veces x por x a la cuarta, x a la quinta, e a la x. Por lo tanto, acabo de obtener que mi Gronskiano 1 es igual a menos 2x a la quinta por e a la x. Muy bien, ahora vamos a construir el Gronskiano 2. Recordemos nuevamente que para el Gronskiano 2, aquí la primera columna es x cúbica, 3x cuadrada y la segunda columna es 0 y es 2x a la cuarta por e a la menos x. Digo, por e a la x. Positivo, no es negativo. Entonces mi Gronskiano 2 es este determinante. X cúbica por 3, x cuadrada, 0 y 2x a la cuarta, e a la x. Calculo este determinante. Este término por este, obtengo que es igual a 2 veces x a la séptima por e a la x. Este término por este me da un valor de 0. Por lo tanto, acabo de obtener que mi Gronskiano 2 vale 2x a la séptima por e a la x. Muy bien. Llegando a este punto, ¿qué es lo que realizo? Calculo cuánto vale 1'. 1', recuerdo que es el Gronskiano 1 sobre el Gronskiano total. Y recordemos que en este caso en particular, el Gronskiano 1 es menos 2 veces x a la quinta por e a la x dividido sobre ¿quién? Sobre el Gronskiano, que es menos 2 veces x cúbica. El menos 2 sobre el menos 2 me da la unidad. X a la quinta sobre x cúbica me queda x cuadrada. Por lo que esto me queda como resultado x cuadrada por e a la x. Ahora, U subíndice 2', que es el Gronskiano 1, perdón, el Gronskiano 2, que es 2x a la séptima por e a la x sobre el Gronskiano total, que es menos 2x cúbica. Observo que se reduce de la siguiente manera. 2 sobre 2 me da la unidad. X a la séptima sobre x al cubo me da x a la cuarta. Entonces aquí yo voy a tener menos x a la cuarta por e a la x. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que acabamos de obtener, chicos? No, profesora. Muy bien, entonces vamos a encontrar específicamente cuánto valen estas integrales. En el primer caso, para hallar U subíndice 1, esto es igual, recordemos, a la integral de x cuadrada por e a la x. ¿Cómo integro ese diferencial de x? ¿Cómo hallo ese integral? Entonces, cuando yo integro por partes este polinomio x cuadrada por e a la x de x, yo obtengo lo siguiente. X cuadrada por e a la x menos 2x, e a la x más 2 veces e a la x. Ese es para el caso de U1. ¿Qué voy a obtener cuando yo integre U2? U2, recordemos que en este caso es menos la integral de x a la cuarta por e a la x diferencial de x. Una vez ya habiendo integrado por partes, entonces yo obtengo que U1 es x cuadrada e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x.
Y obtengo que U2 es x a la cuarta e a la x menos 4x cúbica e a la x más 2x cuadrada e a la x menos 12x e a la x más 24 e a la x. Son muchas e a la x, ¿verdad? Específicamente, el término U subíndice 1 se puede expresar en su forma simplificada si yo factorizo e a la x como el siguiente polinomio. X cuadrada menos 2x más 2. Esto es lo que ahorita voy a sustituir al final en mi solución, ¿ok? Y obtengo para la segunda solución U2, puedo factorizar e a la x. Cuando yo factorizo e a la x, observen que les queda el polinomio x a la cuarta menos 4x cúbica más 12x cuadrada menos 24x más 24. Es decir, lo que voy a escribir a continuación. U2 es igual ¿a quién? A e a la x, que multiplica a x a la cuarta menos 4x cúbica más 12 veces x cuadrada menos 24x más 24. Que U2 va a ser igual a e a la x de ¿quién? De menos x a la cuarta más 4 veces x cúbica menos 2 veces x cuadrada más 24x menos 24. Y ya está contemplado ese término, por lo tanto U a la 2 es todo este término. Una vez ya teniendo esto, nosotros recordemos que debemos de formar la solución particular. La solución particular o parcial, como ustedes la llamaban, recuerden que es U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces, vamos a recordar nuevamente que en este caso particular yo suponía desde el principio que Y1, ¿quién es? Esto que tengo en pantalla, x cúbica. Y Y2 es igual a x. Y por otro lado, yo debo de recordar, por lo que yo acabo de calcular, que 1 es a la x por x cuadrada menos 2x más 2. Y que U2, por lo que acabamos de encontrar, es este término, que es e a la x por ese polinomio que es menos x a la cuarta, más 4x cúbica, menos 2x cuadrada, más 24x menos 24. Entonces yo voy a tener de forma general que mi solución particular va a ser el siguiente término. Mi solución particular va a ser e a la x que multiplica x cuadrada menos 2x más 2 por Y1. Pero ¿quién es Y1? X cúbica más U2, que es e a la x por menos x a la cuarta más 4x cúbica menos 12x cuadrada más 24x menos 24 multiplicada todo por x. Esta es mi solución particular. Y mi solución general, ¿quién va a ser? Recordemos que la solución general es la suma de la solución homogénea más la particular. Y la solución homogénea, recordemos que es constante 1 por x cúbica más constante 2 por x más la suma de estos dos términos que para fines de conclusión vamos a reescribir, que son e a la x por x cuadrada menos 2x más 2 por x cúbica más e a la x por, aquí voy a poner al principio la x y al final voy a poner el producto que es menos x a la cuarta
más 4x cúbica menos 2x cuadrada más 24x menos 24. Y esto que acabo de encontrar es justamente mi solución general. Este va a ser mi problema inicial. ¿Qué es lo primero que debo de realizar? Recuérdenme. La ecuación homogénea. Ok, 1. Solucionar la ecuación diferencial homogénea. ¿Quién es la ecuación diferencial homogénea? X cuadrada por y prima más 9 veces x por y prima menos 20y igual a 0. Esta ecuación es una ecuación de Cauchy-Euler. Por ser una ecuación de Cauchy-Euler, en el segundo paso yo debo de asociar su ecuación característica o su polinomio característica o su ecuación auxiliar. ¿Quién es su ecuación auxiliar? Recordemos, es A, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrada y prima, que en este caso es 1 por m cuadrada. Es decir, aquí es m cuadrada. Más B, B es el coeficiente que acompaña a x por y, que es 9 menos el término de A, pero en este caso es 9 menos 1, que me da 8 veces m. Más C. En este caso C es menos 20. Y esto es igual a 0. Esta es su ecuación característica, que es m cuadrada más 8m menos 20. Una vez teniendo esto, ¿qué debo de realizar a continuación? Encontrar las raíces de este polinomio. Debo de encontrar, probablemente, todavía no sé de qué tipo son las raíces, dos números tales que multiplicados me den menos 20, pero sumados me den 8. Existen tales. Entonces mis raíces, en este caso particular, son raíces diferentes y reales. ¿Cierto o no, chicos? Sí, profesora. ¿Cómo se propone la solución para esta ecuación de Cauchy-Euler? La homogénea, entonces, la solución homogénea va a quedar como una constante 1 por x a la 10 más una constante 2 por x es a la menos 10, ¿verdad? X a la menos 10 por más constante 2 por x al cuadrado. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Esa es la solución de su homogénea. Entonces, en el paso número 3, ¿cómo vamos a proponer nuestra solución particular? Como una función u1 por y1 más una función u subíndice 2 por y2, donde y1 específicamente aquí, ¿quién va a ser? X a la menos 10. Y y2, ¿quién va a ser? X al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Y no debemos de perder de vista quién es específicamente, en este caso, mi función f de x, que es la que hace no homogénea a mi ecuación diferencial. Aquí observamos en pantalla que f de x es 5 sobre x cúbica, o bien 5 por x a la menos 3. Entonces aquí anoto 5 por x a la menos 3. Ya teniendo todos esos elementos que son los necesarios para yo poder calcular mis Gronskianos, pues calculo mis Gronskianos. Entonces, ¿cuánto vale el Gronskiano total? El Gronskiano total, recordemos, es y1, que en este caso es x a la menos 10. En el primer renglón, y2, que es x cuadrada. Derivo. La primera derivada de x a la menos 10 me da menos 10 x a la menos 9. La derivada de x al cuadrado es 2 veces x y cálculo este Gronskiano. Recordemos que para el cálculo de este Gronskiano
yo debo de multiplicar este término x a la menos 10 por 2x. Y esto me queda 2 veces x a la menos 9. Y menos, con menos me va a dar más, 10 veces x a la menos 9 por x al cuadrado me va a quedar más 10 veces x a la menos 7. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? El caso del Gronskiano. Ahora calculemos el Gronskiano subíndice 1. Recordemos que en el Gronskiano subíndice 1 sustituimos esta primera columna ¿por quién? Por un 0 y por la f de x. Recordemos que f de x es 5 veces x a la menos 3. La segunda columna se preserva y nos queda de esta forma nuestro determinante. Y entonces el Gronskiano 1, ¿a qué va a ser igual? A 0 por 2x que es 0, menos este término por este término. Este término me va a quedar menos 5 veces x a la menos 1. Ahora calculemos el Gronskiano 2. El Gronskiano 2 va a ser igual, sustituyo. Esta primera columna la reescribo tal cual, que x es x a la menos 10, por menos 10, x a la menos 9, y sustituyo la segunda columna por un 0 y por 5, x a la menos 3. Calculo este Gronskiano y observo que es x a la menos 10 por 5, x a la menos 3, me da 5 veces x a la menos 13. El otro término que es 0 por menos este término me da 0. Entonces obtengo lo siguiente, que mi Gronskiano es igual a 2x a la menos 9 más 10x a la menos 7. Y también obtengo que mi Gronskiano 1 es igual a menos 5 veces x a la menos 1. Mi Gronskiano 2 es 5 veces x a la menos 13. Entonces, en el siguiente paso, yo ya puedo calcular ¿a quién? A u subíndice 1', que va a ser igual a Gronskiano 1 sobre el Gronskiano total. ¿Cuánto vale el Gronskiano 1? Menos 5 veces x a la menos 1. ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, el Gronskiano, pero el Gronskiano vale 2x a la menos 9 más 10 veces x a la menos 7. Reduzcamos términos en este polinomio. Observemos que de la parte del denominador yo puedo factorizar un x a la menos 1 que se iría con este. Entonces, ese término, ¿cómo me quedaría? Como menos 5 veces dividido sobre ¿quién? 2 veces x a la menos 8 a la menos 8 más 10 veces x a la menos 6. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad, chicos? Sí, profesora. Vamos a reducir los términos del denominador. Gracias chicos, antes de continuar o querer integrar. ¿Por qué? Porque así como aparece distinto denominador para reducir esta parte del denominador de esta expresión. Cuando yo reduzco términos, ¿esto a qué me da igual? ¿Esto me da igual a quién? A 2 por x a la sexta más 10 por x a la octava. Y todo dividido sobre x a la octava por x a la sexta, que me va a dar un valor de 8 más 6, 14, x a la 14.
¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Que cuando yo reescriba nuevamente todo este término, permítanme. Todo este término en el denominador, yo tengo que sustituirlo por esto. Pero por regla del sándwich voy a obtener que U1' va a ser igual a menos 5 que ya tengo multiplicada por x a la 14. Dividido sobre ¿quién, chicos? Sobre 2x a la 6 más 10x a la octava. Es decir, esto. O U1' va a ser igual a menos 5 veces x a la 14 sobre 2 veces x a la 6 más 10 veces x a la 8. Ese es U2'. U2' es este cociente gaussiano 1 que es 5, x a la menos 13 sobre 2, x a la menos 9, más 10x a la 7. Pero observen, el término del denominador x a la 7 se puede factorizar de ambos términos. De tal forma que me queda escrito como 5 veces x a la menos 7 por x a la menos 6 sobre, en el denominador tengo x a la menos 7 por 2x a la menos 2 más 10. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí, profesora. Entonces nosotros vamos a tener aquí x a la menos 7 sobre x a la menos 7, la unidad. Y entonces U2' me va a quedar, de hecho ya no lo voy a poner, me va a quedar como 5x a la menos 6 sobre 2. Esto lo voy a reescribir. Sobre 2, x a la menos 2 más 10. Análogamente como lo hicimos para U1', yo voy a reducir estos términos. Voy a comenzar con el denominador. Y en el caso del denominador, observemos que yo voy a tener 2x a la menos 2 más 10. Se puede escribir como 2 sobre, aquí es menos, x cuadrada más 10. Lo cual por regla del cociente me quedaría como 2 más 10 x cuadrada. No es regla del cociente, es suma de fracciones con distinto denominador. Se puede escribir como 2 más 10x al cuadrado sobre x cuadrada. Esto que tengo aquí, que es esto, lo voy a sustituir aquí. Entonces, cuando yo lo sustituyo, yo voy a obtener lo que voy a describir a continuación. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener que U2' va a ser igual a x a la menos 6 sobre este término, que es 2 más 10x cuadrada sobre x cuadrada. Permítanme unos segundos. Es decir, U2' va a ser igual a x a la menos 6 sobre 2 más 10 veces x al cuadrado sobre x cuadrada.
Pero este x a la menos 6 no deben de olvidar que se puede escribir como 1 sobre x a la 6. Entonces aquí aplico regla del sándwich y observo que esto me queda como x cuadrada sobre ¿quién? X a la 6 que multiplica a 2 más 10 x cuadrada. Es decir, U2' es igual a x cuadrada sobre 2. No, lo voy a dejar así factorizado. X a la 6 por 2 más 10 x al cuadrado. Y esto es lo que obtuve para U2'. Esto que tengo acá encerrado en amarillo es lo que obtuve para U1 subíndice primo. Entonces U1 va a ser igual a menos 5 por x a la 14 sobre 2x a la 6 más 10 x a la octava, diferencial de x. Realizan eso, entonces aquí les va a quedar 14 menos 6 x a la 8. Y en el denominador ya nada más nos va a quedar el 2. Y aquí les va a quedar x cuadrada. ¿Sí fue lo que me comentó, compañera? Sí. 2' también se puede reducir. En el numerador tengo una x cuadrada y en el denominador x a la 6. Entonces aquí ya nada más me va a quedar 1 sobre x a la cuarta. Y sí lo dejo así precisamente por lo siguiente. En el caso de U2 les va a quedar, ¿qué cosa? Que U2 va a ser igual a la integral de 1 sobre x a la cuarta de 2 más 10 x al cuadrado diferencial de x. Lo voy a anotar. U2 nos va a quedar como la integral de 1 sobre x a la cuarta por 2 más 10 x al cuadrado diferencial de x. Yo les comentaba, no. No se va a reducir. Esta ya es su forma más reducida. Al menos que ustedes observen algo que yo no esté observando. ¿Es su forma más reducida esta de U2 o se puede reducir aún más, chicos? Reducida. Muy bien. A diferencia de lo que es esta integral, yo repito, en esta el numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Como se tiene que este polinomio es de mayor grado que el del denominador, se realiza división de polinomios. Realizan la división de polinomios y encuentran esta integral. Pero en esta segunda integral, que es U2, no tienen ese caso. Tienen aquí un polinomio de grado 0 y aquí en el denominador un polinomio de grado a la sexta por este término. El polinomio del denominador es de mayor grado que el del numerador. Aquí sí van a ocupar fracciones parciales. Y lo voy a dejar indicado. Porque esta integral yo sé que sí la van a poder resolver, pero esta, ustedes tienen que identificar por fracciones parciales qué tipo de raíces tienen. ¿Qué tipo de raíces tienen? Aquí tengo una raíz real de grado a la cuarta. Aquí, ¿esta raíz de qué tipo es, chicos? ¿Real o imaginaria? Yo por eso ya no lo multipliqué. Si ustedes igualan a 0 este término, ustedes van a observar que al querer despejar a x les va a quedar menos 2 sobre 10 x cuadrada, y cuando despejan les queda más menos la raíz cuadrada de menos 2 sobre 10. Esta es una raíz compleja conjugada. Entonces tienen dos tipos de raíces. Cuando tienen estos casos, entonces ustedes van a proponer sus raíces. Esta fracción la van a poder separar de la siguiente manera. Como tienen 1 sobre x a la cuarta por 2 más 10 x al cuadrado, ustedes lo van a proponer de la siguiente forma. 1 sobre x a la cuarta por 2 más 10 x al cuadrado tiene que ser igual a una constante a que debemos de determinar sobre x más una constante b
que debemos de determinar sobre x al cuadrado, más una constante c sobre x cúbica, más una constante d sobre x a la cuarta. Esto es para el caso de la raíz a la cuarta, que es 0. Pero para esta que es imaginaria, como yo propongo mis división por fracciones parciales, debe de ser igual a una constante f más g por x sobre ¿quién? 2 más 10 veces x al cuadrado. Y recuerden que por fracciones parciales, aquí sí son fracciones parciales por sus siglas, nosotros debemos de determinar los valores de A, B, C, D, F y G. Es decir, este término va a pasar multiplicando del otro lado y yo voy a obtener lo siguiente. Aquí mismo lo voy a hacer para simplicidad. Voy a tener A multiplicada por ¿quién? Por x cúbica por todo este término. Más B por x por todo este término. Ay, disculpen, en vez de... Ay, es más 10x cuadrada, ¿verdad? Más C, que voy a multiplicar por todo este término, más D, que voy a multiplicar por todo este término, más F por todo este término. Y me va a quedar un polinomio diferente, que voy a comenzar a reescribir a continuación. 1 va a ser igual a ¿quién? A. Cuando este término queda multiplicando, observen que este x cúbica este x a la cuarta por x, me va a quedar únicamente x cúbica por 2 más 10x al cuadrado más b, ¿por quién? Por todo este término, como está multiplicado, divido x a la cuarta sobre x cuadrada y me queda x cuadrada por 2 más 10x cuadrada. El siguiente término ya no me cabe aquí, entonces para fines prácticos voy a borrar esta parte. No olviden que estamos multiplicando a todo por x a la cuarta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Estos dos términos también ya los simplifiqué y me quedan estos términos. Me va a quedar más c veces, que multiplica ¿a quién? Recuerden, x a la cuarta por 2 más 10x al cuadrado dividido sobre x cúbica, pero x a la cuarta dividido sobre x cúbica me va a quedar x multiplicado por 2 más 10 x al cuadrado más, sigo con este término, d. Recuerden que multipliqué por x a la cuarta. Sobre x a la cuarta me va a quedar únicamente el término de d, que va a multiplicar a 2 más 10 por x al cuadrado. Y finalmente, este último sumando, f más g de x, que multiplica x a la cuarta por 2 más 10x al cuadrado. Como está dividiendo sobre 10 más x al cuadrado, me va a quedar únicamente más f más g de x, que va a multiplicar ¿a quién? A x a la cuarta. Ese es el sistema que ustedes tienen que resolver por fracciones parciales para hallar a quiénes. Recuerden, a A, a B, a C, a D, a F y a G. Porque las integrales, como ustedes las propusieron, les van a quedar más simples. Recuerden, sus integrales que tenían al principio, les va a quedar su integral, en este caso U2', les va a quedar como una constante A sobre X, que va a ser un valor diferencial de X, más una constante B sobre X cuadrada por diferencial de X, más una constante C sobre X cúbica. Estas integrales son inmediatas, más una constante ABCD sobre X a la cuarta, diferencial de X. Y en el último caso que tienen un sumando que es F más G de X sobre esa raíz que es 2 más 10x al cuadrado, también se convierte en una integral inmediata. Van a separar
permítanme, van a separar esta integral sobre este y esta integral sobre este y se vuelven en integrales inmediatas. Entonces, por fracciones parciales, lo difícil es determinar A, B, C y D.